Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este podcast. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un inventado por demás interesante, ¿no? Por demás, digamos, profundo en lo que vamos a platicar hoy, que es Papo Kling, que está presentando este libro, ¿no? Fractura Expuesta, un libro que sale en la colección Territorios, ¿no? Traído por Ediciones Net, y que es un libro muy interesante porque es propiamente la historia del auge, del fracaso y del volverse a levantar, ¿no? De Papo Kling. Buenos días, Papo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos ahí en México. Papo, yo quisiera empezar primero porque es una cuestión que creo que es interesante. Tú eres argentino, ¿no? Ujú. Intentas cuando eras más chavo irte a estudiar sociología a la Sorbona, pero Ujú. por alguna razón extraña, ¿no? Tú terminas en Madrid haciendo una tienda de ropa, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo se dio estos saltos cuánticos en tu vida? Bueno, tú sabes que los latinos, ¿no? Tenemos siempre a cuestas dos cosas. Primero, una sensación permanente de precariedad, ¿no? Como que todo es, las vidas son frágiles, así nos han educado, así hemos crecido, independientemente de las realidades que pueda haber en la Argentina, en México, en Colombia, ¿no? Pero en general uno crece en esa fragilidad y su espejo, es decir, la imagen especular de lo que no es frágil, de lo que es estable, es o bien Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, o bien Europa, ¿no? Y en general, sobre todo un sector, la clase media de Argentina, de México y de muchos países de Latinoamérica, crecemos con una mirada aspiracional hacia todo lo que es lo europeo. Entonces yo quería salir de la Argentina, era previo al corralito, todo esto, que yo tenía unos 18 años más o menos al 2001, y quería irme y dije, bueno, quiero ir a estudiar fuera. Y no es que quería ir a estudiar a cualquier sitio, siempre uno se plantea así de forma ambiciosa y desmedida ir a estudiar a la Sorbona. Yo quería estudiar sociología. Y evidentemente esto es una expresión de deseo, esto rara vez acaba materializándose, sobre todo si uno viene de un hogar de clase media con los recursos justos y necesarios, ¿no? Entonces, así todo, me subí a un avión con los ahorros que tenía, me tomé un vuelo, me bajé en París y enseguida me di de frente con la realidad de que yo era en realidad un inmigrante muy precario, con el dinero justo, que el coste de vida en París era altísimo y que aparte yo siempre era un ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta. Y entonces, nada, me volví a Madrid, donde había hecho una escala primero, y ahí en Madrid, que Madrid era una ciudad en ese momento mucho más fea de lo que es ahora. Ahora no sé si has tenido la oportunidad de ir últimamente, pero es un lugar que ha cambiado mucho, pero también ha tenido una especie de miamización medio sospechosa, ¿no? Han llegado como fortunas latinoamericanas en los últimos años y la ciudad que antes era muy atractiva en su energía, pero bastante fea, ahora sigue siendo bastante atractiva, pero ahora es la verdad que ha cambiado mucho, ha mutado en estos últimos 25 años y se ha transformado en un lugar muy bonito. Y nada, me busqué la vida, empecé a ver cómo podía subsistir en Madrid, pero en Madrid un poco menos áspero de lo que es ahora, era un Madrid en el que con algo de dinero y algún trabajo más o menos informal, yo no tenía papeles para trabajar, no tenía documentación, o sea que trabajaba de ilegal, se podía vivir más o menos, se las podía rebuscar uno, no tenía que estar tan pendiente, tan obsesionado con ganar dinero, ¿no? Uno joven también, los sueños son ilimitados, a los 20 años, y me puse a través de un amigo, me puse a vender ropa, a comprar ropa y a vender ropa, pero podía haberlo hecho con tornillos, lo podía haber hecho con bicicletas, podía haberlo hecho con guitarras, podía haberlo hecho con cualquier cosa, pero fue justo la ropa. No, yo no tenía ninguna especie de sensibilidad especial hacia la ropa.
ni ninguna predilección, simplemente que me pareció que era un negocio más o menos con el que podía ir subsistiendo. Y así empecé. Eh, a veces cuando hablo, la marca terminó siendo muy conocida, entonces a veces voy a dar algunas charlas a alguna escuela de estas de moda y tal, y me preguntan por qué la moda. Bueno, era un momento muy particular en el que la moda había mucho por hacer, todavía Zara era, que es la gran referencia que hay para toda la gente, la moda era algo no pequeño, pero no era el monstruo textil que es ahora, Inditex. España estaba bastante atrasado, no había grandes marcas, no llegaban las grandes marcas inglesas, las norteamericanas. Entonces era, bueno, un territorio bastante virgen en moda y en un montón de cosas. Y así empecé a inspeccionar. Era una época en la que uno se podía permitir aprender mientras iba haciendo, todo era una especie de fase, de fase beta, todo estaba en desarrollo y me permitió, bueno, equivocarme infinitas veces y rectificar y de a poco ir construyendo algo que tenía más que ver con lo que a mí me interesaba, que era la idea de armar un espacio artístico, ¿no? Un lugar desde donde poder convocar gente, diseñadores, ilustradores, artistas en general, que era mi grupo de amigos, era la gente con la que yo me movía. Obviamente todos éramos pobres, nadie tenía un chavo, pero teníamos esta cosa fantástica que se llama juventud, teníamos estos deseos así infinitos, ilimitados, ridículos, incluso mirados desde determinado sitio, pero teníamos esa energía vital y teníamos ganas de empezar a crear algo que no había. Nosotros y mucha otra gente que andaba dando vueltas por ahí, no éramos exclusivamente nosotros. En ese sentido, a mí una de las cosas que me parecen interesantes del libro, lo que quiero abordarle la tercera pregunta, pero sí me sirve para esta, es que tu obra es más que nada empezando del fracaso, no Ujú, éxito, ¿no? ujú, Tú abres una tienda pues, relativamente joven, ¿no? Tú la abres en el ujú. 2000, tenías que 22, 23 años, una cosa así. 22 años, Eras un 22 años. chamaco todavía, ¿no? Todavía eras un Ujú, chamaco ahí que tenía ideas. Y abres esta tienda que se lleva tu apellido, ¿no? La tienda Kling, ujú, que se vuelve un exitazo, ¿no? Se ujú, vuelve un hit es importante, ¿no? Pero que inclusive durante toda una década la mantienes, pero después, en el 2016, se dan una serie de problemas financieros en la tienda. ujú. Yo iría por ahí la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde tu juventud jugó un rol digamos, estos errores que llevaron a la desaparición de la tienda? Bueno, la tienda en realidad fue una marca y llegamos a tener 70 tiendas. Llegamos a tener tiendas en toda España, llegamos a tener franquicias fuera. Vendimos una época en Palacio de Hierro, en México. Yo iba mucho a México en una época que teníamos ahí también nuestra distribución, teníamos distribución en Estados Unidos, yo tenía una oficina, teníamos un showroom en Los Ángeles, una oficina en Shanghái de compra, es decir, la tienda, digamos, se transformó en una especie de monstruo. Y probablemente parte de toda esa energía y de todo ese intento de hacer de un proyecto algo XXXL haya tenido que ver con esta irreverencia de la juventud, ¿no? Sobre todo porque en ningún momento, y esto es algo que yo he mamado siempre, jamás me interesó el dinero como tal. El dinero no era algo eh, como dicen los españoles, que me pusiera, ¿no? Que me encendiera. El dinero en todo caso era un instrumento, y lo sigue siendo en mi vida, ¿eh? De alguna manera. Era un instrumento para hacer, para llevar adelante determinados proyectos, determinadas ideas. Entonces, el crecimiento en realidad
no venía dado por el lado, las ganas de crecer, no venía dado por el lado del negocio, sino por el lado de hacer cada vez locuras más grandes, ¿no? Cada vez hacer campañas más grandes, hacer colecciones especiales, colaboraciones, tratar de llevar la marca a todos lados, a todos los rincones, y siempre tuvimos como un poco el mismo norte. No queríamos ser la marca más grande, queríamos ser como la marca más interesante, ¿no? No nos interesaba el tamaño por el tamaño, sino el tamaño en tanto y en cuanto poder mostrar un poco qué era lo que hacíamos. La marca empezó a crecer, sobre todo al principio hacíamos algo que no era muy comercial, entonces se nos acercaron, teníamos como un código, ¿no? Una especie de símbolos, señales, una forma de expresión en la ropa, en los estampados, que hacía que llamara la atención de determinadas personas, sobre todo porque era una marca de mujer, entonces se nos acercaban a actrices, cantantes, conductoras, modelos, pero siempre, ¿no? Desde un lado artístico. Entonces, bueno, la marca empezó a dar vueltas por ahí, hasta que un día llegó a Madrid Natalie Portman, que en ese momento estaba en pareja con un actor español, con Gael García Bernal. Estaban los dos rodando allí, no me acuerdo qué película, alguna película sobre Velázquez o alguna cosa así, que andaba, estuvieron una semana por ahí dando vueltas, una película de Milos Forman, creo, estuvieron una semana dando vueltas, y la chica, la actriz esta, que ya era famosa, ya había hecho Star Wars, creo, eh, llegó a la tienda sin que nadie con un tap, nadie la reconoció, y se compró media tienda. Empezó a comprar, ¿no? Y se compró media tienda, me llaman en un momento de la tienda y me dicen, mira, se acaba de ir de aquí, creo, Natalie Portman. Le digo, ¿cómo sabes que era Natalie Portman? Me dice, la reconocí, pero pagó con la tarjeta y vi que era Natalie Portman. En ese momento, cuando pagabas con la tarjeta, te obligaban a enseñar el ID, ¿no? Y se fue. Esto todo previo a la época de las redes sociales, esto es 2005, 2006, y se fue caminando por la calle, pero los paparazzis ya existían todavía. Después desaparecieron porque la gente sacaba fotos, pero, y le sacaron fotos y apareció en todas las revistas Natalie Portman de Madrid con las bolsas de la tienda. Y eso fue, de alguna manera, una pequeña explosión de la marca, y empezamos, esa fue ahí empezaban los blogs, empezaban los Tumblrs, y ahí empezaba también la viralidad. Nos llaman un día y nos dicen, está lleno de gente en la puerta de la tienda, quieren venir a comprar lo que acaba de comprar esta chica. Claro, era un fenómeno novedoso y nos suena relativamente coloquial, pero en ese momento no existía la idea, no existía la idea de la viralización, no existían las redes sociales, no existía Instagram, y nosotros, digamos, como marca empezamos a explotar en ese momento sin darnos cuenta que esto era así. Después, obviamente, empezamos a manejarlas, abrimos un perfil de Facebook en ese momento, un Tumblr. Tú, por edad, me parece que sabes un poco de lo que te estoy hablando, ¿no? Eh, pero bueno, ese fue un poco el primer boom que tuvimos como marca. Hay en tu libro, yo diría, cuatro grupos de personas, ¿no?, que influyen en ti durante todo este tiempo. Yo estoy de acuerdo por lo que leí de tu obra, que el dinero no es un fin para ti, pero sí es un Ujú, medio para un fin, ¿no? Sí fue un medio ujú, para satisfacer tus sueños, que te permitió primero trabajar con el equipo de gente que tenías, que eran gente muy ujú, talentosa, muy ujú, ambiciosa, en el sentido ujú. positivo, ¿no?, de la palabra. También pudiste trabajar con muchas actrices, con muchas modelos, influencers, y el último grupo sería tu familia, ¿no? Ujú, Tú vienes de una infancia en la que estuviste curtido, ¿no? No te tocó fácil, vienes de la dictadura, ujú, huyes de Argentina, no te tocó una mm, infancia, digamos, y una adolescencia fácil. En ese sentido, este grupo de personas que te influyen a ti, que te rodean, ¿no? Cuando se da este primer éxito con Natalie Portman, ¿cómo te ayudaron? ¿No? O sea, o cómo te
te mantuvieron en el sueño que llevabas? Bueno, tengo que confesarte que en realidad jamás tuve un sueño así como de armar una gran marca de ropa y todo. Es cierto que yo me reconozco ya con el tiempo y después de muchos años de psicoanálisis, reconozco una cierta ambición en mí, ¿no? O sea, una persona relativamente ambiciosa, si no, no hubiera abierto la cantidad de tiendas, y hubiera armado el circo que armé, ¿no? En algún punto hay algo de armar todo grande que está dentro de mi rango de deseos. Pero sí es cierto, volviendo a tu pregunta, que empecé a tener ciertos conflictos. Es decir, yo vengo de un hogar donde la militancia, mis padres los dos eran militantes de izquierda, exiliados por la dictadura, y donde yo crecí con la idea de que la gente que hacía dinero era gente que le importaba un carajo lo que sucediera con los derechos humanos, con los desaparecidos, estaban como trabajando y no estaban comprometidos, no estaban conectados con la realidad, con la injusticia, es decir, que les importaba un huevo la justicia social. Entonces, claro, de repente yo me encontré en otra época, ya en democracia y en España, al frente de un proyecto económico, y claro, a mí todo el tiempo me resonaba esta idea en la cabeza de que a mí me habían educado bien para hacer la revolución o bien para curar el cáncer, pero yo no podía dedicarme al comercio. En mi familia, ese mandato, digamos, y eso mis padres nunca fueron de estos de decir tienes que hacer tal cosa, no, siempre gocé de cierta libertad, siempre me sentí libre para elegir lo que quería hacer, pero claro, en un momento me empezó a ir bien económicamente y mi padre, me acuerdo que viene de Argentina y me pregunta, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué? ¿En qué anda? Le digo, bueno, me monté una marca de ropa. Tal. Y es cierto que me empezó a generar ciertos conflictos morales el hecho ¿no? de estar al frente de un proyecto económico con todo lo que eso incluye, una empresa cuya única razón de ser en una empresa es la de ganar dinero, y todo el mundo sabe que en una empresa para que te vaya bien tienes que apretarle los huevos a los empleados, pelearte con los proveedores, entrar en una lógica mercantil de la cual yo desde el día uno empecé a sentirme incómodo. Empecé a sentir estas pequeñas fisuras en mí, primero a nivel de somatización en mi cuerpo, hasta que acabé con una fractura, de verdad, una fractura expuesta de tibia y peroné en un partido de fútbol que me hizo frenar, que es un poco el título de la novela, que no habla de eso, simplemente hay un pedacito que habla de eso, pero me pareció como una buena metáfora para contar cómo alguien cuando va contracorriente de sus mandatos y de lo que tiene que hacer, en algún momento quiebra, ¿no? Pero esto no es que me pasó a mí, esto lo vemos permanentemente hoy, ¿no? Que el mundo en el que vivimos, todo el mundo tiene una especie de producción, de una subjetividad, ¿no? Cada uno tiene como su personaje montado y después por detrás uno tiene que sostener ese personaje. Ese personaje en la mayoría de las casos es imposible de sostener, ¿no? El de tu perfil de Facebook, de Instagram, toda esta cosa increíble que tú muestras que eres y de golpe te tienes que encontrar, tienes que hacer un match entre eso y lo que realmente eres. Y ahí hay siempre una tensión que no llega a resolverse del todo. Bueno, a mí me pasó algo así. Yo siento que en tu obra, más allá de ser una cuestión sobre tu vida, es como, a lo mejor la analogía es excesiva, pero creo que sí va por ahí. Es un ejercicio de estoicismo, ¿no? Mm. Ante lo que te pasó. La empresa, tú te sales de la empresa en el 2016, eh, Ujú, para el 2020 la empresa desaparece y a lo largo del libro yo encontré 6 líneas de diálogo que tú estableces, ¿no? Seis líneas, digamos, 6 lecciones fuertes sobre lo que aprendiste en esto. Y yo creo, yo quiero empezar oyendo tu reflexión sobre estas. La primera que a mí me parece interesante es, hablas de cómo las circunstancias pueden cambiar rápidamente. O sea, de la noche a la mañana las circunstancias pueden cambiar
y pueden afectar todos los proyectos por más serios que sean. Hoy, ¿cómo entiendes esto? ¿O cómo lo llevas a la marcha? Bueno, yo particularmente siempre he sido un neurótico perdido, siempre he tenido la sensación de que la vida es muy corta y quizás gran parte de los riesgos que asumí de esta personalidad que tengo de ir y hacer cosas tiene que ver con una conciencia de lo efímero que es todo alrededor, ¿no? Hay gente que le da esto por el nihilismo, a mí me da por escapar hacia adelante, ¿no? Yo estoy permanentemente haciendo cosas, metiéndome en proyectos, generando espacios, escribiendo, produciendo, leyendo. Siempre estoy tratando de huir de algo, pero bueno, yo huyo hacia adelante. Hay gente que esto lo paraliza. Eh, y luego, qué sé yo, las circunstancias del mundo, la sociedad actualmente, todo. Yo tengo hijos pequeños, entonces reflexiono mucho sobre eso. Tengo muchos amigos y muchos conocidos de todo el espectro de edad, digamos, desde los 20 hasta los 70 y 80. Y la verdad es que detecto, yo estoy un poco como en el medio, ¿no? Tengo 40 y algo, y detecto que hay una fragilidad alrededor, hay un malestar en el ambiente y entiendo que eso siempre afecta, volviendo a tu pregunta, ¿no? Siempre afecta al entorno a lo que haces. Hay mucha gente, de alguna manera víctima del sistema en el que vivimos y me parece que es que nunca ha sucedido esto antes, ¿no? En la historia. No tengo tampoco, no soy un historiador, he leído algunas cosas, pero es cierto que venimos de una década, de un siglo que ha sido muy violento, sobre todo en Europa. Pero me parece que se da en este momento una situación en la que hay como hay una imposibilidad de nombrar un después, un mañana, ¿no? Volviendo a la historia de mi familia, que mis padres, por ejemplo, arriesgaron su vida eh, contra el terrorismo de Estado porque creían en un mundo mejor en algún punto, ¿no? Poniéndolo así de forma poética. Entonces, valía la pena entregar o arriesgar tu vida por un mundo mejor. Ese mundo mejor podía ser el socialismo, el comunismo, la justicia social. Bueno, el nombre, da igual el nombre, ¿no? Pero hoy es muy difícil imaginar un después de esto, ¿no? Anda dando vuelta esta frase famosa de Jameson de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, esto de alguna manera resume un sentimiento que anda en el ambiente. Entonces, es muy difícil si no hay un después, si no podemos nombrar un después, hacer grandes proyectos. Sin ir más lejos, la izquierda está completamente desarmada porque no tiene realmente nada que pueda seducir. La gente no sale a prenderle fuego a los contenedores y a los coches porque le va a prender fuego a los coches y a los contenedores, se va a rebelar contra esta injusticia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que viene después? No sé si contesto un poco tu pregunta, pero bueno, esta fragilidad que anda dando vueltas por ahí, a mí me genera ganas de hacer cosas, pero puedo entender que a la mayoría de la gente la tenga anestesiada. La segunda, creo que gran lección, tú hablas de la consecuencia de tus decisiones, Ujú. particularmente en tu empresa y en un sector como la moda que fluye muy rápido. Pero yo quisiera bajarlo a algo más general. Eh, Decía Immanuel Kant que ser libre significaba ser consecuente con las decisiones de uno mismo. ¿Qué Ujú. tanto trabajo te costó a ti entender esta cuestión de ser consecuente con tus decisiones? Bueno, o sea, en el momento que fui plenamente consciente de que debía ser consecuente, estrellé la empresa, me arruiné. Es decir, empecé a hacer un ejercicio autodestructivo porque me di cuenta que yo no quería estar en ese lugar, pero también es cierto que estaba en un carrusel tan grande que giraba a tanta velocidad que cuando estás ahí tampoco estás libre de decir me quiero bajar.
Es decir, llega un momento cuando tienes 500 empleados, semejante armatoste, no puedes decir, no, señor, me arrepentí, lo siento, hasta luego. No estás obligado a hacer lo que yo hice, pero una vez que estaba ahí, no estaba libre de renunciar a ello. Eh, entonces, ahí fue donde tuve que empezar a lidiar con lo que yo era y lo que yo hacía. Y ahí no hubo vuelta. Hubo dos o tres acontecimientos de los cuales ya no hubo vuelta atrás. Uno fue encontrarme en Asia, en la India, en una visita a un proveedor. Me llevó a una nave donde estaban terminando de coser unas prendas que había encargado. Me abrió la nave y encontré 20 30 niñas de 13 14 años cosiendo, por ejemplo. Ese fue un punto de, dije, de ahí ya no puedes volver. Es decir, una persona como yo no podía volver a Madrid y seguir mi vida como si nada y seguir vendiendo ropa. Es decir, había algo ahí que no podía disociar, era algo que me había llegado. La otra fue en otra fábrica en China. Un proveedor me llevó también a la fábrica a hablar no sé qué cosa. En un momento me atravesamos un hangar gigante adentro de la nave lleno de barriles, esto lo cuento en el libro, lleno de barriles como de estos de gasolina, estos gigantes de una nave entera. Y le digo, ¿qué hay ahí en todos estos barriles? Me dijo, acrílico. Le digo, ¿y acrílico? Me dice, sí, esto es para tu última colección. Y ahí tomé también conciencia de la cantidad de mierda que yo metía en las prendas que después duraban una temporada y la gente tiraba la basura y que venían en avión o en barco desde China rodeada de plástico. Claro, yo acababa de tener un bebé. Yo decía, ¿de qué lado de la barra estoy? ¿Estoy del lado, ¿no? del que me educaron o estoy del lado de los malvados? Bueno, no pude lidiar con ello, es decir, no pude inventarme ningún eufemismo como la responsabilidad social o decirle a todo el mundo que le pagaba bien a mis empleados y con eso sentirme bien. No, yo me di cuenta que era parte del problema y que si me interesaba ser parte de la solución me tenía que dedicar a otra cosa, que todo el consumo sostenible, la moda circular, el algodón orgánico y todo eso no eran más que productos que el mismo sistema, la misma industria de la moda armaba, empaquetaba para después terminar vendiendo y que la conciencia de los consumidores fuera menos pesada. Eso me lleva a la tercera lección, va muy ligada a lo que tú hablabas. Voy a unirla con la cuarta, ¿no? Uno, la cuestión de las contradicciones. Tú, Mm, inclusive hay una parte donde hablas cuando ibas a ir a estudiar a la Sorbona y terminas creando tu marca. Pero hay una parte donde dices, bueno, es que estas contradicciones pueden ser difíciles, pero también ofrecen oportunidades, ¿no? También es un nicho de oportunidad la contradicción. mm, Y en esa misma línea, tú haces una crítica al sistema. mm. ¿Cuáles serían tus opiniones sobre esto? Bueno, a mí me parece que las contradicciones generan tensión. Y la tensión siempre, siempre es positiva. Es decir, en la tensión me parece que anida siempre lo más importante, ¿no? Hoy, por ejemplo, en las redes sociales y en todo lo que nosotros usamos, en general los algoritmos están diseñados para reducir esa tensión al máximo, lo que llaman la fricción, ¿no? Es decir, el algoritmo te pone en contacto con personas afines a las tuyas, te muestra videos que a ti te gustan, te muestra productos que tienen que ver contigo, te hace interactuar con gente que piensa como tú. Entonces esa fricción, esa tensión social tiende a desaparecer. A mí me parece que la atención, esa atención de la que tú hablas, es fundamental para poder vivir y desarrollarse. Entonces, uno debe abrazar esa atención, uno debe hacerse cargo de que somos personas contradictorias, de que tenemos
estamos constituidos, somos seres, como decía Freud, somos seres fallados, venimos incompletos y no tenemos que tratar de generar esa completud, no tenemos que tratar de completarnos, tenemos que asumir que tenemos esos agujeros emocionales, esos agujeros epistemológicos, que estamos fallados, de verdad, somos seres fallados y tenemos que querer esa falla. No tenemos que intentar ni juntarnos con gente que esté de buen humor, ni only good vibes, ni todas estas porquerías que andan dando vueltas por ahí. Tenemos que aprender a gestionar esa fricción, tenemos que aprender a amar esas tensiones, aprender a hacernos cargo de nuestras contradicciones y tratar de hacer con eso algo más o menos digno, ¿no? Una vida digna, como decían los griegos, pero no intentar erradicar de la vida las contradicciones, porque eso, primero, que no existe, y segundo, hace que la vida sea bastante plana. Esto que digo así tan suelto, a lo mejor me ha llevado 25 años de psicoanálisis elaborarlo, digo, pero me parece que vale la pena, ¿no? No sé, yo lo veo con amigos míos. Mis amigos, mis grandes amigos ahora mismo son tipos a los que hace 15 años hubiera querido asesinar. Son muy diferentes a mí, piensan diferente, algunos son hasta incluso medio reaccionarios, pero esa fricción con ellos hace que siempre salga algo bueno. Yo tengo que hacer un esfuerzo de adaptación social, ellos tienen que hacer otro. Es decir, hay un ejercicio social en nuestros vínculos que hace que esas tensiones hagan de nuestra amistad algo interesante. Por poner un ejemplo, ¿no? También te puedo decir que yo, me considero una persona así, medio progre de izquierda, me gusta leer la prensa de derecha, la prensa conservadora, porque si leo la prensa de izquierda, como tengo la sensación de que no me entero de nada, no me entero de lo que está sucediendo. Entonces prefiero escuchar a pensadores siempre inteligentes, ¿no? Pero que argumenten bien desde posturas que son diferentes a las mías. Yo creo que la última lección y la más importante, por lo menos desde mi perspectiva, es la resiliencia. Ujú. Tú nos dejas ver que siempre hay posibilidad de reconstruirnos, que siempre Mm, existe la posibilidad de aprender de los errores, ¿no? Y ujú, que nos sirvan para transformarnos. Eh, mm. ¿Cuánto tiempo te costó aprender esto? Yo creo que no lo aprendí, todavía. O sea, me parece que no es que un día uno lo aprende y saca la bandera de la resiliencia y se transforma en un ser mejor. Yo creo que eso no sé si sucede. No, a mí por lo menos no me sucedió. Yo tengo la sensación de que sigo cometiendo los mismos errores, me sigo equivocando con las mismas cosas, tengo una tendencia a repetir, ¿no? A la repetición de cosas. Hay una frase muy graciosa que en la gente que hace, entre los psicoanalistas y la gente que hace psicoanálisis, sabes que los argentinos son como es parte central de nuestras vidas, que sé que uno va durante mucho tiempo al psicoanalista para solucionar algunas cosas que nunca terminan solucionando, pero terminan en el camino solucionando otras que no fue necesariamente a solucionar. Pero uno aprende a vivir, a tratar de que esos errores o esa tendencia a la repetición de errores a uno no le condicionen la vida. Pero yo me sigo equivocando en las mismas cosas, he vuelto a hacer un proyecto también grande, había jurado que nunca más iba a tener tantos empleados y volví a hacer lo mismo. Y después me juré que no iba a hacer ningún proyecto económico que no fuera rentable y ahora ya he montado una especie de canal de podcast y un centro cultural que es un agujero porque es imposible de financiar, porque no tiene ingresos y porque cuesta dinero y volví a cometer lo mismo, pero bueno, uno va, particularmente la idea de la resiliencia no es una idea que a mí me parezca, no es algo con el cual yo me encuentre cómodo, ¿no? Yo creo que no soy un tipo resiliente, admiro a la gente resiliente, ¿no? Pero yo particularmente soy una persona que
comete todo el tiempo los mismos errores, mejor. En ese sentido, digo, ya para terminar la entrevista y dejar que hagas las cosas que tienes que hacer, ¿qué sigue en tu vida después de esta obra? Bueno, yo toda la vida escribí, eh, sigo escribiendo. Acabo de publicar otro libro ahora de entrevistas, de un programa que hago hace 10 años con un filósofo. Eh, Tengo cosas escritas por ahí. Estoy produciendo un canal de streaming que está en Madrid, se llama Casa Victoria, con contenido, bueno, podríamos llamarle político-cultural, ¿no? Eh, Más cultural, filosófico, pero bueno, a mí la política me gusta, me interesa, me parece que más allá de que todo es político en algún punto, me parece que, que vale la pena seguir peleando por determinadas causas. Eh, no le pido a todo el mundo que lo haga, entiendo que la gente esté harta de, la gente dice, no, es que los políticos, bueno, una cosa son los políticos, pero está la política. Y la política no es propiedad, monopolio de los políticos. La política es un montón de cosas que andan dando vuelta por ahí. El arte es política, la música está llena de política. Eh, y, y bueno, y estoy en eso. Sigo escribiendo, sigo produciendo contenidos culturales y espero poder seguir encontrando motivación en estas cosas. La mañana en la que me levante y diga, uff, ya esto no vale la pena, por ahí voy y me pego un corchazo. No sé, me parece que no, que mientras tenga ganas de aportar un pequeño grano a este mundo y tratar de hacer de este mundo algo un poco más digno, yo personalmente me voy a sentir bien. Y si encima eso funciona un poco no digo para el mundo, pero sí para tu comunidad, para la gente que tienes alrededor, pues genial. Pues Papo, ha sido un placer platicar contigo. No repito, para los compañeros que están viendo esto, es un gran libro, se llama Fractura Expuesta, ya había comentado Papo sobre el nombre. Es una narración muy interesante. Algo breve, ¿no? No esperen un tinglado estilo Los Miserables, pero sí es un libro mucho, muy ameno y muy interesante. Ha sido un placer platicar contigo, Papo. Gracias, Alfonso, por tu tiempo, gracias por la entrevista y hasta cualquier momento.